Dios les bendiga, mi nombre es José Carlos Elizondo, yo soy uno de los maestros de las clases de discipulado de aquí de la iglesia El Shaddai. Les quiero recordar el libro que llevamos aquí nosotros, es Los Fundamentos de la Vida Cristiana. El autor es Bob Gordon, se lo recomiendo mucho, no solamente para los que en este momento estén llevando las clases, sino para cristianos de todos los años que usted tenga en el Evangelio. Siempre es bueno mantener este libro como una referencia hacia los fundamentos, hacia los principios básicos que debemos de llevar, porque seamos sinceros, a veces al transcurrir de la vida cristiana se nos puede olvidar quizás algunos de los principios básicos, o necesitamos nosotros volver a esos principios para mantenernos efectivos en el trabajo sirviéndole al Señor. Entonces, mi recomendación es que mantengan este libro. El día de hoy estaremos viendo en la sección G, la clase número 2, que se titula Los comienzos del discipulado, llevar a otros al Señor. Entonces, en ver esto, hay varias escrituras claves que podemos ver en su casa. Yo les voy a recomendar que ustedes vean cada una de las escrituras. El día de hoy seremos un poco breves, estaremos tocando lo más importante, lo que va a llevar desde el punto cuando tú empiezas a dar testimonio, cuando tú empiezas a traer a alguien a los pies de Cristo, y cuando ya esa persona está a punto de realizarse o de poder ellos por sí mismos llevar a cabo su vida cristiana, su relación con Dios. ¿Cómo es de que ellos pueden hacer eso? ¿Qué son las bases bíblicas y cuáles son algunos tips que tú puedes también llevar a esta persona o indicarle a esta persona para que esa relación que ellos tienen con Dios sea una relación fuerte, sea una relación duradera, y más que nada que sea una relación de confianza, que ellos puedan saber que ellos tienen ese acceso libre para ir al Señor en cualquier momento, en cualquier situación que ellos tengan. Cuando vemos aquí la palabra salvación en el griego es la palabra sotería, y aquí podemos ver que esta palabra se traduce como dos cosas, como seguridad y robustez. Es decir, cuando uno nace de nuevo y tiene la oportunidad de venir a los pies de Cristo, en ese momento venimos a los pies de Cristo y pasan dos cosas. Somos entrados en una seguridad y estamos ilesos. Cuando esto pasa, hay tres cosas que nosotros tenemos que ver en lo que viene siendo la transformación o la regeneración de nuestra vida al entregársela a Jesús. Primeramente, hay una reconciliación con Dios, que es lo que ha hecho posible esto, es la muerte de Jesús. El segundo es la regeneración. Aquí, Jesucristo, Él nos da una nueva vida y Él nos da la responsabilidad también de que nosotros llevemos a cabo esta vida en este mundo conforme a su voluntad perfecta. Es decir, cuando estamos hablando de la regeneración, aquí estamos hablando de la manera de pensar, de la manera de llevar a cabo y de vivir nuestras vidas cotidianas. Y por tercero es la reorientación. Aquí es de que nosotros ahora, antes nos sometíamos al mundo, pero en este momento ahora nos sometemos a Dios, nos sometemos a Jesús. Le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Y por ende ahora seguimos la instrucción, la guianza, los estatutos, los mandatos que Dios y Jesús han puesto en su palabra. Entonces, cuando estamos hablando acerca de llevar a otros al Señor, tenemos que comenzar por nosotros mismos. Tenemos que tener una preparación personal para poder testificar. Voy a ser breve, usted puede indagar esto y estudiarlo más a fondo en su casa, pero voy a tocar unos puntos aquí que creo que son muy importantes. Primeramente, usted tiene que prepararse y estar usted adecuadamente preparado, es decir, usted tiene que estudiar las escrituras, tú tiene que tener un conocimiento de cómo acercarse a las personas. Todo esto va a ser un conjunto de estrategias, de técnicas para usted poder llevar a cabo
el Evangelio, para usted poder alcanzar a aquellas personas que están en necesidad. Es importante también que al ver esto tenemos que pasar un tiempo de oración con Dios, estar nosotros en una relación estrecha, en una relación constante de oración con Dios. No solamente para nuestras vidas personales, pero sino que también a través de la oración es de una manera que Dios puede hablar y comunicarse con nosotros para guiarnos. ¿Dónde va a ser el momento? ¿Con quién va a ser la persona? ¿Qué tipo de técnica o qué estrategia Dios le va a guiar para que use en el momento que usted va a hacer testimonio vivo, sea en su trabajo, con su familia, en su vecindad, donde usted quizás vaya a pasar tiempo de entretenimiento? Cualquiera de esas áreas, Dios necesita guiarle, usted necesita pasar ese tiempo de oración. Necesitamos nosotros poder humillarnos para recibir autoridad. Muchas veces cuando la persona ha venido a los pies de Cristo, lo primero con lo que batalla es el poder ser humilde para poder recibir corrección, porque por mucho tiempo quizás la persona ha estado acostumbrada, impuesta a hacer lo que a esa persona le place, cuando le place, y en verdad a veces no tenemos nosotros tampoco una manera de estar rindiendo cuentas. Entonces cuando venimos a los pies de Cristo y queremos nosotros en ese momento ahora ya brindar para otros la oportunidad de que conozcan a Dios a través de nuestras vidas, a través de compartirles, nosotros primeramente tenemos que ser humildes, poder recibir nosotros la instrucción, reconocer que Dios ahora es el que está en control de nuestras vidas y poder entender que no siempre vamos a tener la razón, no siempre vamos a estar en lo correcto. Hay muchas veces que nosotros vamos a pensar que este es el camino que nosotros debemos de seguir específicamente porque ya lo hemos trazado, lo hemos visto, en la lógica humana tiene razón, pero siempre tenemos que entender que para Dios Él tiene unas maneras sobrenaturales donde Él obra. Él tiene también a veces cosas que salen fuera de la logística humana, del sentido común humano, y en esos momentos es donde nosotros tenemos que humillarnos, reconocer que Dios es perfecto, que Dios nunca se equivoca y que Dios tiene el tiempo y el plan perfecto para cada una de las personas. De esa manera nosotros rendirnos completamente a Él y saber que si actuamos y hablamos conforme a su voluntad, llevaremos a cabo ese esparcimiento de la palabra, ese testimonio hacia esas personas que lo están necesitando. Lo que también es importante es que necesitas ser lleno del Espíritu Santo. No puedes tú ir y actuar en tus propias fuerzas. ¿Por qué necesitas ser lleno del Espíritu Santo? Primeramente porque cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, tú tienes la posibilidad de tener una compasión mucho más grande que lo que sería en tu humanidad. Es decir, tú puedes llegar a entender el sufrimiento, el dolor, ver la necesidad que tiene la persona a la cual Dios te va a llamar para que tú le compartas. Cuando tienes al Espíritu Santo, también vas a tener herramientas que el Espíritu Santo te da. El ejemplo de cómo hablar, el ejemplo de en un momento cuándo saber qué es lo que tienes que decir, cuándo tienes tú que orar por la persona, cuándo tienes que simplemente estar con ellos y quizás llorar o reír o pasar ese tiempo de aflicción juntos. Entonces el Espíritu Santo te va a dar esa pauta para que tú puedas también en momentos difíciles poder tomar si alguien te rechaza y no sentir que eso va directamente a ti personal, sino que ellos han quizás rechazado el Evangelio, pero el Espíritu Santo fortalece tu vida para que tú sigas adelante y no digas, me rechazó esta persona, ya no quiero volver a hacerlo, ya me voy a cerrar y que el mundo siga y que se pierda, sino que ahí el Espíritu Santo obra en ti, va trabajando tu vida, transformándote y preparándote para que tú seas ese mensajero que Dios ha escogido. Cuando tú también estás preparándote, tienes que ser agradecido con el Señor. ¿Y qué hablamos aquí?
ser agradecido porque ya Él va a contestar esas oraciones. Pero mucho antes de que Él las haya contestado, tu corazón necesita ser agradecido. Necesitas entender que no va a ser a tu tiempo, sino va a ser al tiempo perfecto de Dios. Pero que si Él te ha mandado a que vayas y hables y prediques y des testimonio, que Él esa obra que Él ha puesto en ti, Él la va a terminar. Entonces, cuando tú sabes que por fe eso que tú has comenzado se va a terminar en Dios y que Él va a hacer la obra, tú por ende necesitas ser agradecido, entender que Dios ha tenido el placer y le ha dado a Él la oportunidad, a esta persona o a ti, de poder usarte como un instrumento y para compartir a estas personas. Entonces, cuando tú entiendes eso, llega un agradecimiento a tu corazón y ese agradecimiento necesita estar palpable, necesita estar funcionando, necesita estar vivo todos los días de tu vida, porque también si tú dejas de ser agradecido, vas a menospreciar las oportunidades que Dios ponga en tu vida para poder compartir a aquellos que están en necesidad. Y si eso empieza a suceder, poco a poco tú te vas a estancar, poco a poco tú vas a dejar de funcionar en la obra que Dios ha preparado de antemano para tu vida. Consejos vitales para ser un ganador de almas efectivo. Aquí hay varias cosas que yo quiero compartir con cada uno de ustedes. Igual, son muchas que podemos ir a detalle y desmenuzar y ir a fondo, pero no tenemos todo el tiempo. Quiero simplemente hacer una reseña breve. Primeramente tenemos que llegar a conocer mejor a Jesús. ¿Cómo vamos a hablarle a alguien de Jesús si nosotros personalmente no le conocemos, si nosotros no llevamos una relación estrecha, cercana con Él? Porque es muy difícil de que tú, imagínate, al tratar de presentar a alguien o de introducir a alguien, si tú a esa persona no le conoces, no le has tratado, no sabes las características que definen a esa persona, cómo esa persona se desenvuelve, va a ser muy difícil que tú seas un embajador de esa persona y que de una manera adecuada puedas presentarle para que alguien más le conozca. Entonces, de esa misma manera, tú tienes que ver que al tú ser un discípulo y tener la oportunidad de presentar el Evangelio, es fundamental que tú conozcas a Jesús mucho más a fondo que una persona que simplemente la ha escuchado un domingo o en una escuela o en una conversación, sino que tú plenamente tienes que poder conocer cómo es Jesús, qué es el deseo de Jesús, cómo Jesús va a obrar o qué sería la reacción de Jesús, cómo Jesús le gustaría que tú llevaras tu vida o cómo Jesús le gustaría que el mundo en general se comportara o viviera su vida diaria. Todas esas áreas y mucho más es importante que tú indagues, que tú busques, que tú llenes tu vida con la relación de Jesús para que tú, cuando tengas que presentar a Jesús a alguien más, tú plenamente puedas ser un conocedor, puedas ser una persona, un erudito básicamente de quién es Jesús. Tú puedes ser una enciclopedia, que la persona que te pregunte, tú puedes de la A a la Z hablarle de quién es Jesús, de qué quiere hacer Jesús por ellos, de cómo Jesús puede venir a salvarles, a sanarles, de el deseo que Jesús tiene, el amor que Él tiene por ellos y de esa manera empaparte para que ellos también puedan sentir y tú les transmitas esa seguridad de que tú en realidad conoces al Jesús del cual les estás hablando. Para esto también es importante que tu vida refleje lo que tú estás hablando y esto es fundamental. Yo diría que aquí es donde más personas pueden perderse en saber quién es Jesús por una vida que no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, si yo el día de mañana me presento para tratar de evangelizar o alcanzar a uno de mis vecinos
que ha vivido cerca de mí o a un lado de mí o me ha conocido por muchos años y yo he vivido una vida que no refleja la guianza de Dios, que yo no reflejo tener el temor de Dios en mi corazón y en mi vida, va a ser muy evidente al yo tratar de presentarles el Evangelio y el que ellos en un momento u otro empiecen a poner en la balanza lo que yo les estoy platicando y lo que yo les estoy compartiendo, y del otro lado que ellos vean las acciones que diariamente ellos perciben ahí donde yo vivo, donde yo me desenvuelvo, sea en el trabajo, sea en la casa, sea con los vecinos o en cualquier otro lugar donde yo frecuente. Van a poner en la balanza las palabras que yo les digo con los hechos que yo hago. Y tarde o temprano, si tu vida no lleva ese temor de Dios, la balanza se va a inclinar más hacia los hechos que estás cometiendo tú y va a tener menos peso las palabras que tú puedas tener. Aun y cuando las palabras vengan directamente de Dios y tú hayas sacado escrituras específicas que vayan para evangelizar, ellos van a ver primeramente los hechos, lo palpable, lo que ellos pueden de una manera tangible tocar y presenciar mucho antes de que tú puedas abrir tu boca para decirles que Jesús les ama, que Dios tiene cosas grandes para ellos. Es lamentable, es muy triste, pero es la realidad. Es por eso que es muy importante que al tú prepararte y empaparte de la palabra y buscar a Jesús y ser el discípulo que Él necesita, que tu vida refleje lo que las Escrituras han puesto ahí, lo que Dios ha puesto para tu vida, que tu vida en realidad refleje esa guianza, ese temor de Dios. Que las personas, antes de que tú abras tu boca, tu vida en sí ya dé testimonio de quién es Jesús y de lo que Él puede hacer por tu vida. Ahora, vamos allá, ya pasamos para estas áreas donde tú puedes ser efectivo y cómo te debes preparar para tener buen testimonio. Ahora, es decir, ya estás preparado, ya estás listo, viene una persona, le estás evangelizando, esa persona ahora quiere conocer más de Cristo. ¿Cómo es de que tú puedes llevar esto a cabo? Primeramente, tienes que entender que no va a ser tu persona que les va a llevar a Cristo, va a ser el Espíritu Santo a través de ti, llevándoles, trayéndoles hacia lo que es el Señor, hacia lo que es Jesús, para que le puedan conocer. Esto es muy importante porque cuando nosotros entendemos esto, primeramente nos quitamos de toda vanagloria, nos quitamos de todo egoísmo y por segundo, también nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre de una manera perfecta. Es decir, no estamos obrando en nuestra humanidad, porque a veces es evidente físicamente que hay una necesidad, sea una necesidad de comida, sea una necesidad financiera, sea una necesidad a lo mejor del cuerpo, ¿verdad? Y podemos decir, es que Dios te quisiera alcanzar porque tienes esta necesidad. Pero muchas veces no va a ser evidente la necesidad que esa persona tiene porque muchas veces va a ser una necesidad del alma, una necesidad que no es palpable, que no es visible, que no es tangible. Ahí es donde el Espíritu Santo, en su perfecta voluntad, va a entender cómo está la situación y qué son las palabras, qué es la circunstancia, qué es el modo que tú debes de actuar. Cuando tú entiendas esto, entonces vas a dejar que el Espíritu Santo pueda fluir y pueda hacer la obra perfecta que Él desea. Ahora, tú tienes que compartirle a esta persona las buenas nuevas. Hay un montón de versículos que tú puedes ver. Hay unos súper populares como el ejemplo de Juan 3:16. Aquí tú tienes que dejarle saber el propósito por el cual Jesús fue enviado a este mundo. Tú tienes que también dejarle saber que el que ellos le acepten está garantizando para ellos un cambio total en su vida, y no tanto en su vida física aquí en este momento, sino también en su vida espiritual. Es decir, ellos están en un momento u otro, si es que aceptan al Señor, ellos están
aceptando la vida eterna. Ellos están aceptando la vida y no la muerte, que es la cual ellos ya llevaban y estaban destinados a sufrir si es que morían sin tener a Jesús en su corazón. Y tú puedes ir llevándolos cada uno de estos pasajes que vamos a estar viendo aquí en el libro y que tú los puedes indagar y buscar más a fondo ahí en tu casa. Va a ser para que ellos puedan ver a Jesús, para que ellos puedan conectarse con Jesús, para que tú no seas el medio el cual ellos necesiten para poder comunicarse, para poder estar en relación con Dios. Porque tú un día no vas a estar, tú un día vas a faltar, tú un día no vas a poder por una circunstancia u otra, y es necesario que ellos tengan esa conexión directa con su Creador, con su Salvador. Tienes también que tú decirles que solo la sangre de Jesús que fue derramada, que murió, puede limpiar y quitar el pecado. Porque muchas veces ellos, al conocer a Jesús a través de ti, ellos van a querer acercarse a ti, ellos van a querer decir, ¿sabes qué? ¿De qué manera tú me puedes ayudar? ¿Por qué? ¿Cómo tú puedes orar? ¿Qué es lo específicamente que tú puedes hacer? Entonces, aquí regresamos. Queremos que tú sea simplemente una guía que les lleve a Dios y que les conecte, para que de ahí en adelante ellos estén conectados con Dios. Y sí, tú vas a servir como una guía, como un asesor que está junto con ellos, caminando. No vas a ser la persona de en medio que está tratando de conectar la vida espiritual de esa persona con lo que Dios tiene que ofrecerles. Porque en ese momento tú te vas a cansar, tú vas a ver momentos donde te vas a frustrar y seamos sinceros, tú no fuiste creado para ser el mediador entre Dios y la humanidad. Ese es Jesús. Jesús por eso vino a este mundo, por eso Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Él ya lo está estableciendo, Él es el vínculo perfecto entre la humanidad y Dios mismo. Él puede traer aún nuestras oraciones, aún nuestros deseos. Él puede venir y hablar y ser el abogado ante Dios de una humanidad que carece, que está en necesidad, que está falto de entendimiento. Todo eso viene a ser el rol principal de quien es Jesús para la vida de esta persona que apenas se está acercando a Dios. Ahora, tú tienes que llegar a un punto muy específico, muy crítico cuando tú lo estás acercando a Dios, y es primeramente que ellos reconozcan que ellos se tienen que arrepentir. ¿Arrepentirse de qué? ¿Por qué? ¿O qué han hecho para tener que estar en un estado de arrepentimiento? Aquí es donde tú les tienes que hacer entender y que ellos puedan ver, y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, que ellos han estado faltos, que ellos han estado en contra de Dios por la manera que ellos han vivido, por la manera que ellos han llevado su vida, con las actitudes, con las acciones que ellos están haciendo o que hicieron en su pasado, que todo eso y su corazón les pone en contra, les pone como enemigo de Dios. Ahora, al tú llevarlos a Dios y ellos pueden entender que necesitan arrepentirse, entonces ahí también pasa lo que es el aceptar. Ellos necesitan aceptar que Jesús es su Señor y su Salvador. Ahora, para ellos poder también tomar este paso, ellos tienen que entender qué fue el costo. Déjales saber o cuéntales qué fue el costo. Como dice en Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí tú tienes que recalcarles que recibir a Jesús significa hacer totalmente en su vida lo que a Dios le place. Ya ellos no van a vivir por sí mismos, ya ellos no van a tomar decisiones pensando simplemente, oh, yo pienso que esto es bueno para mi vida, oh, yo pienso que esto lo voy a hacer, o simplemente ellos llevar una vida donde no rindan cuentas. Que ellos entiendan que ahora el caminar con Dios significa que ellos totalmente han rendido su espíritu, su alma y su cuerpo a la voluntad de Dios.
al estar ellos rendidos completamente ante Dios, ya no ellos viven por sí mismos, sino que ellos viven para agradar a Dios y para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Cuando tú les recalques y les hagas esto como algo importante, como algo crítico, como algo fundamental, ellos entonces van a poder establecer esa relación con Dios, que va a ser una relación sana, que va a ser una relación fructífera, que va a ser una relación duradera, porque muchas veces cuando la relación no tiene el entendimiento de lo que se está requiriendo de uno o del otro partido, muchas veces tiende a ser una relación frágil. Si la persona no entiende qué Dios espera de ellos, o si la relación de este nuevo convertido hacia Dios siempre piensa que Dios no está accesible para ellos, o que Dios simplemente tiene metas inalcanzables o cosas que ellos nunca van a poder cumplir, o ellos no entienden que Dios ha dejado el Espíritu Santo para guiarles, para fortalecerles, para estar con ellos en los momentos difíciles, entonces ahí la relación va a sufrir, porque no va a haber un entendimiento pleno de cómo debe de funcionar esa relación. Entonces por eso es fundamental de que ellos puedan conocer a Dios de la manera que Dios quiere que ellos le conozcan. Aquí tú tienes que también ayudarle a tener un buen principio en su nuevo caminar como cristiano. Tú tienes que inculcarle que tiene que orar, que tiene que haber lectura diaria de la palabra de Dios, que tiene que confiar en Jesús, que tiene que obedecerle a Dios y a su palabra, que tiene que tener también esa comunión regular con otros creyentes. A veces esta es la parte difícil porque la persona, y más si la persona quizás no es de lo más social, puede decir, bueno, pues yo simplemente quiero escuchar la voz de Dios, quiero hacer su voluntad, quiero escuchar lo que Él tiene para mí y ya, yo estoy bien simplemente quedándome en mi casa o leyendo mi palabra y viendo un video para poder entender lo que Dios tiene para mí. Es también importante que la persona desarrolle y pueda crecer en las características que Dios tiene para ellos, que Él quiere que regeneren su alma, porque solamente al ellos interactuar con otros creyentes, al ellos tener interacción con otro ser humano que también tiene debilidades, que también tiene faltas, que también no siempre va a poder hacer lo correcto o no siempre va a estar de la mejor actitud, va a forjar en ellos el crecimiento tanto espiritual como también en su carácter. ¿Por qué? Porque ahí, en esas partes difíciles donde la persona tiene que crecer y trabajar mejor con otros que están a su alrededor o en un ministerio, ahí entonces la persona va a poder entender la necesidad que tiene de estar cerca de Dios y la necesidad de siempre estar bajo la guianza del Espíritu Santo para que le revele el Espíritu Santo a esta persona cuáles son las áreas dentro de su vida personal que necesita cambiar. Va a traer a luz, es decir, va a poner un espejo para que la persona pueda verse en lo espiritual, en sus caracteres y poder decir, mira, estas son las áreas donde tú puedes crecer, estas son las áreas donde tú necesitas corregir tus actitudes o tus maneras de pensar, y todo eso se puede llevar a cabo cuando ellos están interactuando, cuando ellos se están involucrando, cuando ellos están asistiendo a una congregación y están fomentando esas relaciones, esos lazos de unidad con sus hermanos o sus hermanas en Cristo. Y por último, tienes que vivir como un verdadero hijo de Dios. Tú tienes que poder ser sincero, tú tienes que poder tener esa devoción a Dios y tienes que poder también ser natural acerca de tu amor y tu vida con Dios. La persona va a poder percibir si tú no eres sincero. La persona va a poder darse cuenta si tú estás tratando de venderle algo que tú no estás practicando, algo que tú no eres. Entonces, por eso es importante que tú vivas como ese verdadero hijo de Dios. Sí va a haber momentos difíciles, sí va a haber momentos donde vas a fallar porque es normal, eres un ser humano, no eres perfecto, pero que cada vez que tú caigas puedas ver
que es un momento de aprendizaje y es un momento para reflexionar y ver qué es lo que ya no debes de seguir haciendo y cómo puedes mejorar para que tú en un día futuro puedas también ser de enseñanza para alguien más, para instruirles, para decirles, hey, por ahí no camines, o hey, no tomes esa decisión de esta manera, o mira, yo pude aprender de esto, yo pude crecer, ahora puedo decirte que he madurado espiritualmente, puedo decirte que ahora camino mejor mis pasos en la vida porque yo estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo. En mi vida ha dado ese cambio, mi vida es un testimonio vivo y en realidad en ese momento tú puedes simplemente ser el reflejo de Cristo a través de tu vida, a través de tu vivir. Yo espero que esta clase haya sido de bendición para ti. Yo quiero, antes de quedar o dar por concluida esta clase, simplemente orar para que aquellos que están en esa situación donde ellos van a empezar a hablar a otros que también quieren conocer de Dios y guiarles para que ellos se acerquen a Dios y puedan vivir una vida plena, que Dios te instruya, te dirija, que el Espíritu Santo te llene de su poder, de su sabiduría, para que puedas hacer la obra conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias y yo te pido en este momento, en esta hora, que cada uno de mis hermanos, Padre, que están escuchando esta clase, que ellos habían tenido temor, que ellos habían dicho, no estoy preparado, no estoy listo, que ellos puedan entender que el tiempo es hoy, la hora es perfecta. Ellos tienen que tomar el paso hacia enfrente. Si no tienen todas las respuestas, está bien, porque ellos saben que ahora caminarán bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Es decir, que ellos puedan ser un canal de bendición, que al abrir su boca pueda fluir las palabras del Espíritu Santo para poder llegar a los corazones y que esas personas a las cuales ellos les van a hablar puedan ver un testimonio en la vida de estas personas que refleje la actitud, los caracteres de quién es Jesús. Que ellos puedan ver esa imagen de nuestro Señor a través de la vida de cada uno de tus hermanos. Yo les bendigo, Padre, y yo les animo y les exhorto en el nombre de Jesús que ellos sigan adelante y que cumplan, Padre, el propósito de hablar a tiempo y a destiempo tu palabra a aquellos que necesitan escucharla. Yo te doy gracias, Padre, y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros.